La caza es una actividad actual que viene de muy antiguo. Para entenderla, quizá deberíamos retroceder un poco en el tiempo, hasta la década de los 70. Desde la más remota antigüedad, la caza ha sido una actividad tradicional profundamente enraizada en estas tierras andaluzas. Como queda patente en las pinturas rupestres, genuinas obras de arte de los primeros pobladores de la sierra. La caza, actividad serrana y ancestral, que a mediados de este siglo provocó que algunas especies vieran sus poblaciones muy mermadas o incluso llegaran a desaparecer. Como respuesta a esta trágica situación, en 1960 se creó el Coto Nacional de Caza, una iniciativa singular orientada a regular las actividades relacionadas con la caza. Uno de los objetivos del Coto Nacional, que hoy en plena década de 1970 se ha logrado con creces, es aumentar la cantidad y variedad de piezas para que los cazadores más exigentes puedan encontrar cuantiosos y espléndidos trofeos. Se han introducido especies que habían desaparecido de estas sierras. Y se han traído hasta aquí ejemplares de otras latitudes, alimentándolos convenientemente para asegurar su bienestar. Es el caso de los magníficos ejemplares de muflón que llegaron hace un par de años desde Austria. Gracias al coto, las sierras de Cazorla, Segura y Las Villas vuelven a vibrar llenas de vida y riqueza. En definitiva, un auténtico paraíso para los amantes de la caza mayor. Se cazaba mucho en el Coto Nacional, y los trofeos eran magníficos. Pero no todo eran ventajas. De hecho, la alegría no duró demasiado. Vayamos por partes. La creación del antiguo Coto Nacional de Caza, a mediados del siglo XX, significó un primer paso en la conservación de las especies de caza y de la fauna silvestre. En primer lugar, se recuperaron especies ya desaparecidas, como el ciervo y el jabalí. Recurriendo a ejemplares procedentes, entre otros lugares, de Sierra Morena, Montes de Toledo y el Coto de Doñana. Y se introdujeron especies que no habían vivido en estas sierras para así aumentar la diversidad de trofeos. Es el caso de los muflones centroeuropeos o de los gamos procedentes del parque de Río Frío, en Segovia. Trofeos muy vistosos y valorados por los cazadores. Esta gestión consiguió muchos de sus objetivos y garantizó la conservación de la vida silvestre. Algunas especies incrementaron enormemente sus poblaciones, y ello acarreó algunos efectos secundarios. Las especies llegadas de fuera se reprodujeron con tanto éxito que incluso pusieron en peligro los ecosistemas de la sierra. Estas, junto con el exceso de ganado doméstico sin control sanitario, desplazaron a especies autóctonas como el ciervo o la cabra montés hacia ambientes marginales donde permanecían mal alimentadas. Debido a esto, la cabra montés empezó a reproducirse mucho menos y a ser pasto de enfermedades como la sarna.
La gestión del coto había conseguido producir muchos y variados trofeos, pero a cambio había alterado el equilibrio ecológico y había acabado por poner en peligro a las especies de caza propias de estas sierras. Se necesitaba un cambio. Y el cambio llegó en 1986 con la declaración del Parque Natural, cuyo objetivo era preservar sus recursos naturales y garantizar su efectiva defensa contra el deterioro. Para que los ecosistemas se recuperasen, era totalmente prioritario controlar las poblaciones de grandes herbívoros, tanto silvestres como domésticos. Pero, ¿cómo hacerlo correctamente? ¿Cómo compaginar la conservación de los ecosistemas naturales con el desarrollo social y económico de la comarca? Enseguida se hizo evidente que el mejor sistema para controlar a los herbívoros silvestres era precisamente a través de la caza, porque al no haber ningún depredador como el lobo que controle de forma natural a esos grandes herbívoros, sus poblaciones crecen sin control. Y entonces la solución está en la caza regulada, que elimina los ejemplares más débiles. Para reforzar esta línea de gestión, hace pocos años se tomaron nuevas medidas. Así, la superficie que antes ocupaba el coto nacional de caza se declaró Reserva Andaluza de Caza, lo que ha permitido aplicar la legislación más actual en conservación de la naturaleza y caza de la Junta de Andalucía. Pero, ¿cómo es esta gestión? En primer lugar, cada año se realizan censos de todas las especies. Estos datos son fundamentales para elaborar planes de control y saber qué cantidad de ejemplares se pueden cazar, siempre bajo las premisas de mantener el equilibrio ecológico y favorecer a las especies propias de la zona. Se controlan los permisos de caza y los cazadores salen al monte acompañados siempre por guardas especializados que les indican qué ejemplar pueden abatir. La modalidad de caza es el rececho, sin perros, que convierte la caza en una auténtica actividad deportiva y causa el mínimo estrés posible a las poblaciones de animales salvajes. Otras medidas de gestión consisten en la eliminación de los ejemplares enfermos para evitar posibles epidemias y el aporte de sales necesarias para la fauna. Además, se hacen mejoras en el hábitat y, sobre todo, se vela por la pureza genética de las poblaciones silvestres, evitando la introducción de cualquier animal foráneo. En esta línea, se creó el reservorio de apoyo a las estaciones de referencia de la cabra montés y el cercado de cría en cautividad del corzo. La gestión que se aplica hoy en la Reserva Andaluza de Caza es una gestión moderna que contempla de forma integrada la protección de los animales y la conservación de todo su entorno natural. Resulta evidente que el futuro de la conservación de los ecosistemas naturales y la biodiversidad del parque natural pasa por una buena gestión de la caza en la reserva. Una caza sostenible y racional.